Una canción para ti, oh piloto de caza. Verso febril para tu alma que surque el espacio. Describirá tu valor, tu desprendido arrojo de romano gladiador, invencible titán. Cuando te elevas sereno el cielo acaricias y en la inmensidad azul de nuestro firmamento, un más arriba es tu lema sin par pensamiento, soldado del aire, ave solitaria, cazador. Un más arriba es tu lema sin par pensamiento, soldado del aire, ave solitaria, cazador. Muy buenos días, soy el capitán Víctor Hugo Aguirre, piloto de caza, indicativo combate del vaquero. El día de hoy tengo a dos invitados, el general José Nadal, indicativo combate Jonapa, y el general Pablo Carbone, indicativo de combate Porky, ambos excomandantes generales de la Fuerza Aérea del Perú, y también tuvieron la oportunidad de volar el avión Hawker Hunter, que es el tema de hoy día. Mi general, bienvenido. Mi general, bienvenido. Gracias, Tito. Gracias. Cuéntenos, general Nadal, a ver, algo del Hawker Hunter, cómo empezó usted a volarlo, algunas experiencias. Ya, gracias, Tito, por la invitación. Acá con el general hemos volado pues, varios aviones, no solamente en diferentes ocasiones juntos. Específicamente el Hawker Hunter yo considero que es una de las maravillas de la aeronáutica. Un avión que tenía pues sus características especiales, una gran facilidad para manejarlo por los controles hidráulicos, una gran capacidad para ascender. El proyecto del avión era un interceptor nocturno, o sea que tenía una buena penetración para subir y poder hacer el trabajo de interceptación, ¿no? Y así muchas cualidades. Este avión volaba con un techo aproximado de 50.000 pies. Podía pasar los 50.000 pies, pero más o menos era un techo de servicio. Y una velocidad muy cercana a la velocidad del sonido. No es un avión considerado supersónico, sino transónico. Para poder alcanzar la barrera del sonido tenía que más o menos descender en un ángulo entre 35 y 40 grados. Si no, no lo iba a lograr, ¿no? Y su velocidad máxima, como he dicho, no le permitía que podamos decir que era supersónico. Y tenía pues un peso de un poco más de 11 toneladas el avión. Además, es importante decir que el único armamento del avión eran sus cañones. Un avión interceptor creado para eso, para interceptar. No llevaba cohetes, no llevaba bombas, inclusive ni siquiera tenía la capacidad de poner estaciones, puntos duros en las alas para poder llevar, ¿no? Lo que sí tenía era la capacidad de poder llevar dos tanques de combustible que eran muy ligeros, asbesto fenólico, me acuerdo, y no recuerdo la capacidad, no sé si tú recuerdas la capacidad del... No recuerdo. No era muy grande. Eran muy grandes, eran muy chicos. Pero le daban por lo 140 menos... y tanto. Algo así, galones, ¿no? O sea, 250 galones más o menos de combustible, que es una buena cantidad. Son 5 barriles, si lo podemos ver de esa forma, ¿no? Y bueno, ese era el avión, pues, para volarlo realmente muy fácil. Diría que era un avión que le facilitaba al piloto. Una buena cabina, estaba dotado para ser interceptor. Los obuses, tremenda arma, pues 4 obuses era una capacidad buena de munición. El paquete de cañones era enorme, prácticamente ocupaba toda la parte baja del avión y de la parte delantera. Y bueno, eso es lo que volamos, pues. No sé si tú quieres alguna otra característica del avión. El ingenio FAB hizo que pudiéramos lanzar bombas también en las estaciones del combustible.
se podían lanzar 2 bombas de 1000 libras, pero tenía una autonomía pues, mínima, ¿no? Que era para ir al polígono y hacer ejercicio. Ejercicio Claro, En realidad eran sus 4 cañones que verdaderamente era impresionante porque uno disparaba los 4 juntos y daba la impresión de que el avión retrocedía, como que se aguantara en él. Y Sí, con pues. una mira muy precisa, eso sí. La vida de un colimador muy bueno, muy preciso. Llegaron 16 de esos aviones, ¿no?, a Perú. Inicialmente vinieron 16 aviones, después llegó un doble comando, ¿no? Y creo que eso fue todo. Y el doble comando prácticamente se voló muy poco. Muy poco, muy Y poco. cuando se le dio de baja, se le dio de baja con una cantidad de horas. En mi época justamente no teníamos el biplaza para salir solos, solamente nos daban instrucción en tierra. Y una de las anécdotas para el turno de taxeo, el instructor se sentaba en la parte de arriba de la cabina. Sí, me acuerdo el flaco Bernales sentado ahí encima, mientras uno taxeaba con el... Era igual que el T-37 con el Stirling, ¿no? Claro, no se frenaba con los pies, sino Con gatillo. Con gatillo como de bicicleta. Exactamente, así es. Y algunas otras cosas que son típicas de los ingleses. Por ejemplo, me impresionó el asiento, la cabina, uno olía a cuero fresco, cuero nuevo, como los asientos de los carros Audi De luz. de luz. Y el instrumental, por ejemplo, no había el palo y bola, había el punto y cruz, ¿se acuerdan? Sí, Que había que estar haciendo, Era replanteándolo diferente. cada rato. Inclusive muchos instrumentos eran lo que le llamamos ojo de muñeca, ¿no? Así es. Que se El ponía blinker. El blinker, sí. Ojo de muñeca que se ponía blanco o negro, según las El eran combustible para el más flujo de de- combustible. sí, eran varios indicadores. El arranque con cartucho, Ah, igual que el Canberra. igual que el Canberra, era interesante. Sí, sobre todo como avión interceptor, el arranque era muy rápido, uno apretaba lanzaba el Salía cartuchazo corriendo. y ya podía salir, ir parcheando y decolar. Tenía una gran facilidad. No estaba mucho tiempo en tierra ahí, y no necesitaba planta de poder, no necesitaba nada. Qué buena ingeniería. Muy buenísimo. Sí, bueno, aparte del motor, ¿no? Porque el motor era fuera de serie, que sí. uno lo maltrataba y respondía. De todas maneras, yo no creo que haya habido accidentes por problema de motor nunca. No, pues, no. Todos han sido de otro tipo. de otro tipo. Tenía un sistema hidráulico exquisito que tenía ciertos problemas. Si bien es cierto, el motor no tenía ningún problema, el avión en sí, por la estructura, la forma, la ingeniería con la que hicieron el avión, cuando uno disparaba, lo que dice el general Carbone era efectivamente, uno disparaba y era como cortar todo el motor. Reducía, las revoluciones se reducían. Pero era notable. Era notable, sí. Se reducía y nuevamente después comenzaba. O sea que tú disparabas y sentías que Eso la luz se evitaba que frenaba. pudiera haber un estobol o algo. Y en alguna oportunidad ha habido algún problema de eso. Simplemente el avión ha salido porque tenía un sistema de arranque también era automático, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido oportunidad por la cantidad, casi 700 horas he volado en el avión, de ser piloto de prueba. Tú tenías que subir y pasar 45.000 pies. Tú pasabas 40.000 pies y una de las pruebas era probar lo que se llamaba el fuel liquid, o sea, un sistema de derivación de combustible. Uno apretaba el gatillo, se cerraba, diríamos de alguna forma, el paso de combustible, era derivado al tanque nuevamente de combustible, de alguna forma, y lógicamente bajaban las revoluciones. Como un carburador que aguantaba el combustible. Se bajaban las revoluciones. Entonces uno tenía que esperar a que se recuperaran y el avión seguía el vuelo. En esta situación ha habido oportunidades en que estaba escrito, se podía plantar el motor. Entonces tú tenías que simplemente planear bajar debajo de los 35.000 pies, imagínate, de 50.000 a 35.000 pies era buena cantidad, ¿no es cierto? Bajar debajo y después intentar el rearranque. Como ya había pues suficiente cantidad de combustible y la cosa era ya fácil, el avión arrancaba, no había ningún problema. A mí me ha pasado. El avión era bien volador, ¿eh? Pucha, uno llegaba al punto alto en un tráfico de emergencia. Una aerodinámica perfecta.
entraba tranquilo al territorio. En Europa los franceses le llamaban el elegante. Tú que has estado en Francia, ¿cómo se dice? El elegante, no sé cómo. En Europa le llaman elegante, porque era un avión para la época lindo, elegante, bonito. La Fuerza Aérea tuvo la transición del P-47 ¿cómo se llama? Al Hawker Hunter, ¿no? Solamente no hubo ningún reactor antes. Sí, han estado el F-80, el T-33, El T-33, el F-86. el avión para volar. No, el Hunter lo podía volar indiferentemente o el F-86. En mi promoción nos dividieron en dos. Yo tuve la suerte de estar en el Hawker Hunter y la mala suerte de no volar el F-86. Sí, pues, porque me hubiera gustado volar también el F-86, ¿no? Pero más o menos era el nivel. En la escuela ya había el A-37. No, el T-37 llega el año 62, 63, me parece. 62. Bueno, en mi caso, por ejemplo, tuve la suerte de estar en el grupo de oficiales que comenzó con la nueva programación de vuelo para cadetes. Salimos solos en el Stearman de aspirantes antes que los cadetes de cuarto año. Y después volamos el T-37 en primer año, un despistaje también. Pero a la hora de graduarnos, nos graduamos con 387 horas de vuelo, incluyendo el curso completo de T-33 que hicimos la primera parte en tercer año, que justo el general Nadal era instructor en esa época de vuelo del T-37. T-33, y la segunda parte en Talara con el Gunnery prácticamente, que lo hicimos con ellos también en la base de Talara con los T-33 que eran con cañones, porque los que teníamos en la escuela en Lima eran sin cañones, eran el guión 5 era sin armamento. Sin armamento, el guión 1 con armamento. Entonces, pero el guión 1 no tenía lo que tenía el otro de instrumental. Por eso que se volaba entonces, la parte instrumental. Se volaba una parte en la escuela y la otra parte íbamos los instructores y los cadetes a volar lo que era ya todo lo que era Gunnery, pues, ¿no? Aéreo, manga, toda esa cuestión. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de volar el Two-Seater, del doble comando, pero solamente 2 turnos. Mi instructor era, me acuerdo, el general Manucci, y se echó el avión. Este avión se echaba y a veces duraba pues 2 meses que no podía levantarlo nuevamente. Entonces, el comandante del escuadrón le preguntó, ¿y ahora cómo va a ser el general, el teniente Nadal? No, el teniente Nadal tiene la experiencia, puede salir solo. Se han salido solos cuantos, ya pues, entonces que salga solo. Y efectivamente salí solo, pues, no tuvo. Pero cuando fui a aterrizar, no me salió una entrega. Tuve que aterrizar en una rueda, la derecha, bajar la nariz, y después cuando ya no tenía velocidad, cayó el tip y ahí en trompo, pues, ¿no? Al avión no le pasó más que un problema simple, muy fuerte. Cambiaron el tip, ni siquiera tuvieron que mover el ala, y el avión siguió volando. La anécdota es que el comandante de la unidad le dijo pues a Manucci, que me había dado la instrucción, pero tenía muy pocas horas, pues, a ver, ¿qué cosa habrá hecho? No, dejó bien el tren. Así que, como que tenía que bajarlo pues con los 2 deditos. No sé, ¿no? La cosa es que llevaron el avión al hangar y el tren no bajaba, pues. Subían el tren, subían las 2 ruedas, estaba arriba, no bajaba. Así que fue una falla nada más que mecánica, ¿no? Pero eso me pasó en mi primer vuelo en Hawker Hunter. Como digo, tan fuerte que solamente le cambiaron el tip, nada más. Una vez yo he escuchado, no sé si será verdad, usted me rectificará, dice que había competencia entre el F-86 y el Hawker para ver quién agarraba mayor velocidad, ¿no? Y el F-86 entraba ese fue un accidente que hubo. Sí, ese fue un accidente ni tan transónico. Lo que pasa es que la aerodinámica del avión era perfecta, podemos decir. El avión inclusive tenía varias partes, sobre todo, por ejemplo, los escarpines de los trenes de aterrizaje. Las cubiertas de los trenes de aterrizaje venían y había que adaptarla al avión en el cual se iba a poner, porque era tan fina la cosa que tenían que cepillar y eso de repente provocó que no bajara a pesar de algunos problemas, ¿no?
Lo que estás mencionando se debe a que vuela un Hawker Hunter y decide hacer un pasaje, y hace un pasaje de alta velocidad, pero de alta velocidad, y a baja altura. Y el F-86 que lo ve se tira para hacer el pasaje, ese también le da todo el motor y entra en algún problema de un caballito y se mató. Eran diferentes aviones. Claro. El Hawker era un avión que era más moderno que el otro. Claro. El sistema de controles era... Yo también tuve un problema con un tren de aterrizaje, pero fue el de Nariz. Y en esa época los aviones habían estado en Chiclayo, donde el clima es un poco más seco que en Talara. Y en Talara hay mucha arena. Entonces se oxidaban mucho los seguros y eso permitía que se obstruyeran los trenes o las compuertas a la hora de bajar. En algún momento se hizo a todos los soportes estos niquelarlos, se les hizo una niquelada para evitar de que se pegue la... Sin embargo, empezaron nuevamente a presentarse. Y hubo varios accidentes, el general Nadal fue antes de eso, pero ese año se produjo el general, llegó a ser general Carlos Campodónico, igual no le bajó uno de los trenes principales y tuvo que irse al Pato, ahí logró aterrizar igual, se movió, el avión era duro, la trocha era bien ancha, entonces permitía una estabilidad del avión. Después entró también el general Llosa, que él era, se caracterizaba por ser un hombre bastante fuerte y empezó a darle golpes con entrada, hacía aproximaciones y golpeaba el tren derecho para ver si bajaba el otro. Nunca pudo bajar y entró a aterrizar igual. Y después entré yo sin el tren de Nariz. El problema que era que cuando uno bajaba los flaps o había este problema de tren y bajaba con el botellazo, el avión pasaba a control manual. Entonces, justamente en el PD había un turno de vuelo donde uno volaba manualmente para acostumbrarse, porque no era tan sencillo, había que tener cierta fuerza. Duro. Y el avión, a usted le debe haber pasado cuando entró sin el tren de Nariz, también tener la presión del hidráulico, ¿no? No, yo tenía completo todo, porque lo que no bajó los flaps. ¿Ah? No bajó los flaps seguramente, porque esa era una de las indicaciones. Al bajar el flap se iba el fluido, bajaban los flaps, pero el fluido se iba de los controles, era un solo sistema hidráulico. Yo entré y eso es lo que le pasó a Miguelito de Sousa, lamentablemente, claro. Que estaba en final y saca los flaps cuando estaba antes a 1 metro, 2 metros, y el avión se le encabritó y había un problema ahí con el sistema hidráulico. En realidad ha habido algunos accidentes por ejemplo, creo que Manolito Ruiz por el sistema hidráulico. Hay un momento en que el sistema hidráulico para controles se desengancha y después se vuelve a enganchar, pero como estaba funcionando otro sistema también, al momento de desengancharse y enganchar no llegó a entrar. Enganchó fuera de la... Se le trabaron los controles. Se le trabaron los controles y se sentó y se cayó. Venía a hacer un pichao, siguió haciendo el... O sea, tenía pues sus problemas. A pesar de que era el avión una maravilla aeronáutica, tenía esos problemas, pero por efectos de la construcción, pues no habían previsto. Después tuvieron que ponerle unos aditamentos para que guardar los casquillos, que los botaban inicialmente. Después le tuvieron que poner eso, pero efectivamente provoca algún drag en algún sentido. Era como un cubrefuego, le llamaban. Exactamente. Era para mejorar la presión, la puntería, concentraba más el tiro. Bueno, después la formación nocturna era un caso, porque el avión, como era interceptor nocturno, no tenía luces por fuera, tenía una lucecita chiquitita muy pálida. Entonces cuando uno volaba formación, garacho, con la justa veía una sombra, una penumbra. Había que volar ese con luna llena para que sea un vuelo bien bonito. No, sí, pues, no se volaba el nocturno pues de noche cero, ¿no? Porque las luces eran muy pequeñas y tú no tenías apreciación de distancia, pues, porque no había cómo triangular nada con el avión, ¿no? Pero lo hacíamos en el PDA porque había que hacerlo, pero no era una cosa que se hiciera cada rato. Cuando había luna llena era más simpático salir a volar. No, cuando había luna llena y la luna estaba más o menos cercana al horizonte, el avión tenía tal capacidad que había guías que hacían tonón con valeros, ¿no? Hacían el tonón nocturno alrededor de la luna, ¿no?
Imagínate si era una cosa, es que el avión era una maravilla en ese sentido. La prueba está que ha sido un avión que tenía pilotos de dos gustos, los que eran altamente acrobáticos, ¿ah? Y los que renegaban un poco y decían, acá el avión es para la guerra y lo que hay que hacer es un gran tirador y no un gran acróbata. Entonces había una cuestión de una no fricción, sino En la época de los 4 ases, cuando estaban, que entrenaban bastante. Todos querían ser de los 4 ases. Y el que estaba de comandante del escuadrón, él quería tener pues, también sus alegros, ¿no? De los 4 ases. Pero eran pues sutilezas ya Ahora, para el tiro era una maravilla. Una maravilla, diríamos, habían los blancos que se ponían, los destrozaban. La prueba está que se dio ya no gastar en blanco, sino poner montículo. Y era un avión que permitía, por ejemplo, jalar manga. Claro. O sea, en el freno de pique, que era un freno de pique grandazo que iba en la parte de la cola, en la parte del motor del cola, bajaba y se enganchaba ahí la manga. Entonces, los otros aviones, el T-33, el F-86, hacían con T-33. Pues en algún momento los apoyamos con el Hawker Hunter también. Pero esas eran horitas que uno volaba fuera de PN, no todos estábamos haciendo cola para jalar manga porque era hora fuera de PN. Tremenda plancha, ¿no? La tremenda plancha. El freno de pique. 2 topes, me acuerdo que tenía. Uno que era soltaba y regresaba y el otro que era para fijo. Sí, eso lo utilizaba para controlar, por ejemplo, acercamientos que cuando tenías que reunir, que estaba muy lejos, no lo tenías en el horizonte y te estabas reuniendo de abajo, ¿no? Es más difícil. Entonces con topes ibas calculando detrás. Sin mover el motor. Sí, desacelerando. ¿Sí? Claro, era un botón pero porfiado, o sea, lo dabas y soltabas y era golpecitos. En otro avión también se hacía eso para el aterrizaje. En el M5. En el M5. En el M5 tú venías, pues prácticamente no movías el motor, estabas en no sé cuánto, ¿no? Estamos pasando a otro avión, pero también se utilizaba. Tú no podías cortar, tú venías con tu motor, no tenía flaps. Lo que sí, el Hawker no era muy confiable es su instrumental para volar, por ejemplo, instrumentos. El sistema de radio también tenía sus defectos, eran defectuosos. Sí. Muchas veces no se escuchaba muy bien. No tenía pues el BOR, no tenía el sistema de radiocompás, el radiocronómetro. Yo tengo una anécdota. Todo el día estaba bailando. Tengo una anécdota también que nos íbamos 5 Hawker con la rata y la guía a una operación en Las Palmas. Íbamos a decorar los 5 juntos y todo el proceso era aterrizar los 5 aviones juntos, el ILS, hacerlo todo juntos, justamente por los problemas de comunicaciones. Y a la hora de arrancar para salir, hubo un problema, no arrancó, tuvieron que cambiar cartucho, una de esas cosas, y los 4 aviones salieron, y yo salí atrás. Y tratando de alcanzarlos. Y justo lo alcancé a la rata Cipán cuando estaba él reportando rata guía +3, le digo +4. Y estaba metiéndose a la sopa. Porque la comunicación en realidad hubiera sido un relajo si me quedaba yo solo. Me prendí ahí como quinto y entramos los 5 aviones. Claro que el tiempo en Las Palmas estaba tapado, pero alto, ¿no? Bueno. Era un avión que tú, por ejemplo, cuando practicabas roturas y reuniones, el más fácil para reunirse. Tenía varios recursos. Tenías el motor, lo podías dar full kit, cortar, serrucharlo como quisieras, el freno de pique, la maniobrabilidad, todo era excelente. Y la estabilidad de la formación era... Por eso todos eran ases. Ahora, contribuye el avión. Lo que sí, como les estaba contando del asunto de la escuela, salimos con una buena cantidad de horas y nos graduamos en agosto. Entonces, de agosto a diciembre volamos el T-33 operativamente en Talara, éramos pilotos operativos. Y ahí ya nos cambian 4 a volar F-86 y 2 a volar el Hawker. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención es el sentarte en la cabina y estar adelante de la sala.
No se veía nada. No se veía, o sea, es una cosa que está como, igual que en el Mirage, ¿no? Estás como si estuvieras sentado en un lápiz. El sí. T-33 tú volteas, tienes el ala, el T-37 igual, el A-37. El Sukhoi. El Sukhoi. En cambio este era adelante. Esa es la impresión que te cuesta al comienzo adaptarse. Si ves la maqueta, el morro del avión era así. Y era no veías nada más que tu cabina y no veías nada del avión. Qué bueno. Y yo tengo una anécdota que les quiero contar, que es una anécdota relacionada con los guerrilleros de esa época. Acuérdense, eran guerrilleros, no eran terroristas. La época de la Puente Uceda, después Javier Heró, Héctor Béjar, Hugo Blanco y otros, ¿no? En esa época había una lucha tremenda por derrotarlos. Estaban apoyados por los cubanos, se sabía. Inclusive por ahí estuvo el Che Guevara. Entonces, a alguien se le ocurrió, y me parece que fue una buena idea, por lo menos tuvo su efecto, que fueran los aviones Hawker Hunter a romper la barrera de sonido. Porque donde rompían, hubo un caso en Santiago que un Hawker chileno rompió un montón de vidrios, fue un desastre, un escándalo. Entonces dijeron, y efectivamente, había un sitio en el río, no me acuerdo cómo se llamaba, que le decían La Muela, era como una muela. Entonces, bien identificado, llegábamos sobre los 45.000 pies y 4 aviones. Yo era 3, 7. Entonces nos tirábamos en pique contra la muela y pasábamos por el sonido. Una vez que habíamos roto la barrera del sonido, que se sentía en el avión cuando se rompía la barrera del sonido, salíamos. El avión demoraba en salir, pero más o menos salíamos a una buena altura, pues, ¿no? Y tuvo buen efecto, ¿eh? A pesar de que era una cosa que era un psicológico, porque sentían pues el boom sónico y pensaban que eran las bombas que los aviones habían venido a atacarlos, y que de repente no tenían mala puntería, ¿no? No había el efecto de las bombas, pero sí tuvo un efecto psicológico, fue una inventiva. 40 grados y ya rompía la barrera del sonido. ¿Me dijeron alguna emergencia aparte? Bueno, yo creo que casi todas mis emergencias han sido Hawker Hunter. Salí solo y no me bajó una rueda. En una oportunidad, en una circunstancia que nos metimos en una sopa, tuve desorientación espacial y estaba a baja altura, ¿no? Entonces, pero felizmente tiene ¿te acuerdas que el horizonte tenía unas pero tenía indicador de suelo, no de aire. O sea, claro, era hacia abajo el indicador. Claro. Entonces, y lo que tuve que hacer es además jalar un poco el avión y ver si es que cuál era la situación, ¿no? Empujar un poco y total discriminar y salir felizmente hacia arriba. Pero no sabía si estaba así o estaba así. Eso me pasó. Es una cosa que no tiene nada que ver con el avión, sino con el oído. No, el problema de... No, ni siquiera el oído, porque entré en la sopa, es que éramos aviones que rompe uno, rompe el 3 y me metí en la sopa, ¿no? Estábamos bajos, en el polígono, imagínate. Pero, a ver, he tenido dos. Una de ellas es que hemos chocado en el aire los aviones Hawker Hunter, ¿ya? En una circunstancia que estábamos también a 1500 pies, hubo una maniobra, sea de paso choqué con el capitán Lema, el capitán Lema y el teniente Nadal. Chocamos y la parte de la cola del avión, del timón vertical, chocó contra la panza del avión del capitán Lema. Pero la panza pues era un paquete de cañones que era una cosa rígida. Por ahí estaba, ¿no? Y me dobló el timón. Y yo cuando lo vi el avión tiré la palanca hacia adelante, pasó por encima mío y un poco atrás. Corté el motor, lo tiré para adelante y pasó por atrás, pero yo me encontré así un poco enfrentando el suelo, ¿no? Felizmente el elevador funcionaba perfectamente, el motor también, así que recuperé y subí. El avión vibraba bastante, volaba medio torcido, porque no solamente había sido que había doblado completamente, estaba prácticamente encima del elevador, sino que también había sufrido una torsión, lo fuerte que era el avión, ¿no?
porque había pues bueno, subí, hice mis procedimientos arriba y pude regresar y aterrizar. Las cosas que cuando vieron aterrizar el avión no tenía cola, no se veía cola, ¿no? Y felizmente que, bueno, los procedimientos eran pues aumentar un poco más la velocidad y mantener el alineamiento con la sala. ¿El aterrizaje fue en Las Palmas o en Las Palmas? En Las Palmas. Mantener la dirección solamente y volaba medio torcido, ¿no? O sea que no era una cosa muy agradable, diríamos, de sensación, ¿no? Pero sí, no hubo ningún problema, pero eso fue una anécdota, un choque que ha podido ser fatal, pero no he tenido suerte. Suerte, ¿no? claro. Entonces, Suerte y habilidad, pues. Bueno, suerte. Los casaron con Y otra más que ha sido diferente, esa sí tiene un medio gracioso el final. Enganché la barrera de contención, construir, reparándola, la mitad, digamos, de la derecha, de donde venía el viento, la habían echado la brea, esa cuestión, y le habían echado la arenilla esa para repararla. Como había viento, la arenilla esa había cubierto también la parte que se operaba. La prueba está que cuando decolaban los aviones salía como un polvo, ¿no? Un polvo, y había otro que era un poco más grueso. Cosa que en un momento en que estaba volando sentí una vibración, una cosa media rara, pasé un mandarín, había una cuestión ahí de remanente de pista. ¿Ah? De pista remanente, decidí abortar. Tenía pues adelante la barrera esa de lianas, ¿eh? Entonces, perfecto. Ya había habido algún enganche de barrera y en esa barrera no pasaba nada, ¿no? Pero frenaba y el avión no frenaba. Estaba produciéndose ese resbalando. Y además tenía el Maxares que frenaba y soltaba, ¿no? El sistema moderno del avión. Anti-skip, exactamente, ¿no? Así que fui no a mucha velocidad, enganché la barrera y estando dentro del avión de repente me vi metido en cubierto de fuego, completamente el avión. Se habían roto las cáscaras de huevo que eran los tanques, se cayó el combustible, que eran, como digo, casi 5 bidones de combustible, ¿no? Entre los dos. Los frenos calientes. Los frenos, pues, por el frenado estaban al rojo, por eso provocaron el incendio, ¿no? Lo importante es que, bueno, me desamarré, me saqué todas las cosas que había que sacarse, abrí la cúpula y estaba dentro del fuego, pues, así que salí corriendo por encima del ala y salté lo más lejos posible, me caí, me levanté y comencé a correr porque ya sabía que los obuses como que comenzaron a explotar, ¿no? Y había una perrita que estaba en celo, seguida por una jauría de perros, ¿verdad? Allí en medio de la cabecera, y me comenzaron a morder. Pues ahí fuera, ya ahí supe por qué era importante las botas, porque como tenía las botas hasta arriba, bordean las botas y a mí me hicieron nada, ¿no? Pero eso es lo que me pasó. Una obra técnica decía que había que botar los tanques cuando se iban a echar ese tipo de barrera, pero esa nunca llegó al escuadrón. Nunca llegó al escuadrón. Pero los tanques seguían al avión a veces también. No, es como bota los tanques y uno va frenando hasta los pasos. El procedimiento decía eso, ¿no? Que cuando uno iba a enganchar la barrera esta, de lianas, esa cuestión, y estaba con tanques, tenía que soltar los tanques, dejar de frenar y volver y pasar, los tanques iban a ir hacia adelante, claro. Pasar los tanques y comenzar a frenar nuevamente. Eso no existía para nosotros. Eso siempre y cuando estén los tanques con combustible, porque... No, ya vacíos ya no. Vacíos no había problema. No había problema. Pero su enganche es bravo porque se estaba con full combustible. Estaba con full combustible y, como digo, no existía tal procedimiento y nadie lo conocía. Hasta que cuando se enteraron de Inglaterra, mandaron la orden técnica esa urgente, que no llegó pues al escuadrón. Tarde, pero llegó. ¿Dónde se quedó en el camino? En esa época, pues, las órdenes técnicas pasaban por abastecimiento. Lima, llegaba Galeta. Muchas veces había que mandar traducirlas o las mandaban traducir a ver si servía o no, y ya mientras traducían ya... Recién cuando llegue el avión Mirage es que se moderniza la administración de publicaciones y todo lo relacionado con la parte táctica y con la parte técnica. Sí, pues en ese entonces todavía la Fuerza Aérea adolecía de ciertos problemas, no, y en general no existía la tecnología que existe ahora para manejar todos. Es como
como las historias clínicas, ¿sabes? Que todavía hay algunas historias clínicas que son unos libros de este tamaño. Letra de médico. ¿Ah? Con la letra del médico. Con la letra del médico y la letra que no se entendía, ¿no? Algo así en ese entonces. Cambio ahora es todo. Teníamos un gran avión, pero no había pues, la tecnología para poder administrar una orden técnica, ¿no? La prueba está que nadie sabía esa orden técnica hasta que no llegó el aviso de, oye, ustedes les saben, lo que les ha pasado a ustedes nos ha pasado a nosotros, ya hemos sacado este procedimiento. Una anécdota que es interesante mencionarla, porque también tiene relación con el avión Mirage. Cuando llegan los aviones Mirage, los destacan a Chiclayo, y en una época estuvieron juntos el Hawker y el Mirage, hasta que ordenan que se vayan los Hawker a Talara. Llegaron a Talara, bueno, y todos los que volaban el Hawker habían tenido pues de la insignia, el escuadrón era el gallo de pelea en el Hawker Can. Pero no duró mucho el gallo en el Hawker porque vino la orden directa de que los gallos pasaban a ser de los Mirage y que el Hawker tenía que tener otro cubo. Entonces se le puso un águila negra con blanco, con un escudo. Era una cosa bonita, no tan bonita como la del gallo, pero esa insignia más bien no la he visto mucho después. No, desapareció. Pero esa fue la insignia que le pusieron a los ángeles. En lugar de la del gallo, pusieron negra con blanco, era un águila. Yo estaba entre ellos que decía, sería preferible no tener insignia que ponernos otra, pues, y quitarnos el gallo, que era el origen del avión y el origen del... Bueno, esa insignia no se usó mucho, pero existió. En algún momento debe estar por algún sitio, ¿no? Y otra anécdota, que ya estaban los aviones en Chiclayo y tenían que hacer su manual de restitución, de vuelo, el Mirage. Entonces pidieron un apoyo, le llamaron en esa época, era mayor, comandante Perico Villar, le dijeron que con qué velocidad ascendía el Hawker. Que le dijeron 450 nudos. Entonces vestía al 20 para el Chiclayo, para que nos chasees, para chasear las revoluciones, el consumo de combustible. Pero era 450 sí, ¿no? Y el Mirage era 450. No pudo seguirlo, pero tuvieron que cancelar la misión. Nadie pensó en el ángulo de ascenso. Cancelada la misión. Ahí fue la realidad del Hawker, que era de una generación antigua. Un poco lo que habíamos conversado anteriormente, lo que significaba el par de bola en el avión P-47. Tú movías el motor y la bola se iba de un lado a otro. Era por el torque. Conforme, claro, el torque y la velocidad también, ¿no? Igualita. El looping era un paseo así y un retorno así, caracho, la bola por un lado al otro, tenía que estar ahí jugando con los pedales. Sobre el par de bola hay varias anécdotas también que no se pueden decir. Si no se puede decir, no la digas. Bueno, mis generales, muchas gracias por el buen momento que hemos pasado recordando un poco de historias de la aviación, porque el espíritu del caza siempre debe reinar en nuestros corazones y esto contribuye pues a que las nuevas generaciones de pilotos conozcan pues los aviones que han servido en la institución, ¿no? Cómo volábamos antes, qué sentíamos antes los pilotos veteranos, ¿no? Y espero próximamente tenerlos pues en algún momento contando más historias una vez que ya avancemos un poco más en la experiencia de esta página, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias, mi general. Gracias a ti, pues. ¿Ah? Muchas gracias. Y al heredero también. Como el voraz cóndor, raudo y alto volará sobre la selva, sierra, costa, mar peruano. Y aunque al devenir presagia luto terrenal, el vuelo eterno anunciará tu sacrificio. Abre tu pecho y recibe toda mi ternura. Lleva en tu vuelo estos versos que cantan tu hazaña. Que nuestra historia abrirá sus páginas de gloria y junto a Quiñones vivirás eterno. Piloto de caza, que nuestra historia abrirá sus páginas de gloria y junto a Quiñones vivirás eterno.
piloto de caza.